Muchos creen que el enemigo vive allá afuera, que tiene nombre, rostro y hasta dirección, que es la economía, la traición, el pasado, la falta de oportunidades, la gente incorrecta. Pero dime algo, ¿cuántas veces has perdido sin que nadie te haya tocado? ¿Cuántas veces te venciste tú solo, en silencio, con una excusa que sonaba razonable? Porque la trampa más peligrosa no es la que te rompe, es la que te adormece. No te derrumba con golpes, te duerme con comodidad. No te destruye con tragedias, te desarma con mañana. Y mientras tú esperas el momento perfecto, la vida te está cobrando intereses por cada día que postergas tu grandeza. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte, porque hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan con verdad. Y la verdad es esta: tu mayor obstáculo no es el mundo, eres tú. Mira, muchos hombres y mujeres viven señalando afuera, como si el mundo estuviera lleno de culpables, responsables de que no hayan alcanzado lo que quieren. Si la economía fuera distinta, si mis jefes fueran más justos, si mi familia me apoyara más, entonces sí, podría avanzar. Pero déjame decirte algo que aprendí en carne propia. Cuando me enfrenté a mis propios límites, cuando me miré al espejo sin excusas, entendí que el verdadero cambio no llega desde afuera. No es un ascenso, ni un aplauso, ni un contrato perfecto lo que hace que una persona crezca. Es mirar a ese ser que habita en tu propio reflejo y decirle: aquí empieza la responsabilidad, aquí empieza tu poder. Yo recuerdo momentos de mi vida en los que me quejaba de las circunstancias, la ciudad donde nací, las oportunidades que parecían cerradas, la gente que no creía en mí. Pasé años gastando energía en lo que no podía controlar, y mientras tanto mi potencial dormía. Hasta que un día comprendí que la vida no me debía nada, que nadie venía a empujarme y que mi obstáculo más grande no estaba en el mundo, sino en mí mismo. La voz que decía: espera, no estás listo, hazlo mañana, estaba dentro de mí, y era silenciosa, astuta y convincente. Es fácil culpar al tráfico, a la competencia, a la mala suerte. Es cómodo y seguro, pero eso no construye carácter, no genera resultados y no cambia tu historia. Cuando finalmente decidí dejar de apuntar con el dedo, cuando decidí mirarme a mí mismo con brutal honestidad, algo comenzó a suceder. Comencé a reconocer mis patrones de procrastinación, mis miedos disfrazados de prudencia, mis excusas que parecían inteligentes. Y ahí, en ese espejo, me encontré con la versión de mí que quería protegerse del esfuerzo real, la versión que siempre elegía comodidad sobre progreso. Y fue aterrador porque entendí que yo mismo había estado bloqueando mi vida durante años sin darme cuenta. Pero también fue liberador porque si el obstáculo estaba dentro de mí, entonces la salida también estaba dentro de mí. Desde ese momento, cada decisión empezó a tener sentido. Cuando algo no avanzaba, no buscaba culpables, no esperaba señales externas. Revisaba mi conducta, evaluaba mis actos y me preguntaba: ¿estoy actuando o solo estoy reaccionando? Y cada vez que cumplía con lo que decía que haría, incluso cuando no tenía ganas, sentía que ganaba fuerza. Esa fuerza no dependía de motivación, de aplausos, ni de circunstancias externas. Era interna, silenciosa y sólida. Con cada paso que daba, entendía que dejar de culpar al mundo y asumir mi responsabilidad era la llave para empezar a construir la vida que realmente quería. El cambio verdadero comienza cuando dejas de gastar tu energía señalando afuera y decides mirar hacia adentro, enfrentar tu reflejo, escuchar tus excusas y aún así actuar. Porque ahí, en ese espejo, está todo: tu obstáculo, tu fuerza y tu libertad. Te voy a decir algo que muchos no quieren escuchar. Tu enemigo no grita, tu enemigo te susurra. No viene con trompetas, ni con amenazas visibles. No te enfrenta en la calle. No te bloquea el camino de manera obvia. Su estrategia es más peligrosa porque es silenciosa, astuta y está dentro de ti. Se disfraza de prudencia, de comodidad, de lógica razonable. Te dice: espera un poco más, no es el momento, y tú casi sin darte cuenta aceptas ese consejo y le das poder. Yo he pasado por eso muchas veces
He escuchado esa voz dentro de mí, la que me pedía posponer proyectos, demorar decisiones, quedarme en la zona de seguridad. Al principio parecía sensato. Mañana con más claridad, decía. Y cada vez que le obedecía, mi vida se movía lentamente hacia la mediocridad. Lo más aterrador es que esta voz se gana tu confianza porque no es evidente que es un enemigo, parece tu aliado, tu consejero. Te protege del fracaso, del juicio, del dolor, y mientras tanto te roba lo más valioso, tu progreso. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de emprender un proyecto que cambiaba mi carrera. Tenía miedo. Esa voz interna me susurraba: no es el momento. Espera a estar listo. Perfecciona todo antes de lanzarte. Y durante días casi le hago caso. Pero entendí algo que cambió mi vida. La preparación perfecta es una trampa. La espera eterna es un lujo que nadie puede pagar. Decidí ignorar ese susurro, actuar con lo que tenía, imperfecto pero real. Y ese acto de coraje silencioso me enseñó que el enemigo más peligroso no está afuera, está en la voz que intenta convencerte de quedarte quieto. El susurro se presenta de muchas formas: la procrastinación, la justificación, la comparación, la búsqueda interminable de condiciones perfectas. Yo he visto cómo se manifiesta en mi vida, incluso en decisiones pequeñas: levantarme temprano, terminar un texto, hablar con alguien difícil, enviar un mensaje importante. Esa voz quiere que digas hoy no, quiere que pienses demasiado, que te paralices en análisis, que racionalices tu inacción. Pero cada vez que no obedeces, cada vez que actúas a pesar de sentir miedo o pereza, estás debilitando a ese enemigo silencioso. Y la paradoja es que la verdadera valentía no es gritar más fuerte que él, sino escucharlo, entenderlo y no ceder. Es actuar mientras susurra. Es cumplir tu palabra, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el mundo no aplaude. Esa consistencia silenciosa es la que construye carácter, respeto propio y fuerza interna. Yo aprendí que cada susurro ignorado es un paso hacia la libertad, y que cada día que actúas a pesar del miedo, el enemigo pierde poder. El día que comprendes esto, la vida deja de sentirse como un campo de batalla con monstruos visibles. Empieza a ser un espacio donde tus decisiones importan más que cualquier circunstancia externa, porque finalmente entiendes que tu mayor obstáculo no es nadie más, sino la voz que susurra para detenerte. Te voy a contar algo que descubrí tarde, pero que cambió mi manera de vivir. La guerra se gana en lo pequeño, no en lo épico. Muchos esperan grandes momentos, victorias espectaculares, aplausos masivos, como si el éxito dependiera de un acto monumental. Yo también lo creí. Esperé sentirme listo, esperar a que todo fuera perfecto, esperar a que las circunstancias fueran favorables. Y durante años dejé que la vida pasara mientras yo soñaba con el evento que nunca llegaba. Pero aprendí que la verdadera transformación se forja en las acciones silenciosas, en los gestos invisibles, en los compromisos cumplidos cuando nadie te ve. Levantarte temprano, escribir aunque no tengas inspiración, terminar lo que empezaste, cumplir lo que prometiste, incluso cuando nadie te vigila, es donde se construye la fortaleza que el mundo externo nunca podrá arrebatarte. Recuerdo mis inicios cuando grababa videos en mi habitación, sin cámaras profesionales, sin un público masivo, sin reconocimiento. Cada día parecía pequeño, insignificante, pero esa repetición constante fue la que terminó haciendo que mi voz llegara más lejos de lo que jamás imaginé. La consistencia en lo pequeño se convirtió en la base de todo lo grande que vino después. Cada mensaje que enviaba, cada texto que escribía, cada práctica de hablar frente a la cámara, aunque temblara la voz, era un acto diminuto que sumaba. Nadie lo celebraba, nadie lo aplaudía, y eso era lo más difícil. Pero entendí que la recompensa real no estaba en el reconocimiento externo, sino en construir la persona capaz de sostener la disciplina, la constancia y la integridad.
La guerra contra tu versión que procrastina, que busca excusas, que prefiere lo cómodo, se gana en estos pequeños actos diarios. Si cedes a la voz que dice no hoy, si permites que la pereza o la comodidad gobiernen, la resistencia interna se fortalece. Pero cada pequeño acto de cumplimiento es un golpe silencioso, una victoria invisible que nadie puede arrebatarte. Aprendí que el mundo no cambia por tu motivación momentánea, sino por la fuerza que surge cuando cumples una y otra vez, aunque no sientas ganas, aunque no haya emoción, aunque nadie esté observando. Y ahí radica la paradoja. Mientras todos esperan el gran momento, tú estás ganando la guerra en lo pequeño. Mientras otros buscan el estímulo externo, tú construyes la fortaleza interna que nadie puede destruir. Y no se trata de hacer cosas enormes todos los días, se trata de hacer lo correcto todos los días, una y otra vez, hasta que el hábito se convierte en tu identidad. Mi vida me enseñó que lo pequeño sostenido es más poderoso que cualquier acto grandioso que no se repite, porque la grandeza no surge de eventos aislados, sino de la repetición constante y consciente de lo que corresponde hacer. El triunfo no está en la emoción, está en la acción silenciosa y constante. Déjame decirte algo que a veces duele escuchar, pero que transforman. No estás bloqueado por falta de capacidad, sino por exceso de concesiones. Muchos creen que no avanzan porque no son lo suficientemente buenos, porque el talento no les alcanza, porque algo externo los limita. Yo también lo creí durante años. Pensaba que el miedo al fracaso era mi mayor obstáculo, que la falta de recursos o el reconocimiento condicionaban mi avance. Pero lo que descubrí es que siempre hubo capacidad, siempre hubo talento, siempre hubo potencial. Lo que realmente nos frena es la acumulación de concesiones pequeñas que nos damos día a día. Decimos, mañana lo haré, hoy no tengo energía, esperaré a sentirme preparado. Y cada una de estas excusas fortalece la versión de nosotros que busca comodidad en lugar de crecimiento. Recuerdo cuando empecé a escribir, cuando decidí grabar mis primeros videos, cada día era una batalla contra la voz interna que me decía que descansara, que nadie escucharía, que el esfuerzo no valía la pena. Ceder a esas concesiones era fácil, era cómodo, pero aprendí que ceder una sola vez era como abrir una puerta que no se cierra fácilmente. Si cedía una vez, cedía otra, y al final estaba viviendo un patrón de mediocridad disfrazado de normalidad. La fuerza no surge del talento visible, surge de la disciplina con la que te enfrentas a tus propias concesiones. Cada vez que decidía escribir aunque no tuviera ganas, grabar aunque temblara mi voz, hablar aunque dudara de mí mismo, estaba diciéndole a esa versión cómoda de mí que no tenía poder sobre mi vida. Cada acto de cumplimiento era una victoria silenciosa que construía mi capacidad real. No la que se mide por reconocimiento externo, sino la que se mide por la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Comprendí que nadie se bloquea por falta de inteligencia, creatividad o habilidad. Nos bloqueamos porque nos permitimos demasiadas excepciones, porque justificamos la inacción, porque priorizamos la comodidad sobre el crecimiento. Y aquí está la clave. Cuando entiendes que el verdadero obstáculo eres tú mismo, que cada concesión alimenta la resistencia interna, empiezas a cambiar la narrativa. No se trata de eliminar la duda, no se trata de sentir motivación todos los días, se trata de no ceder, de actuar incluso cuando la emoción no está presente. Cada decisión de cumplir con lo que prometiste, incluso en lo más pequeño, erosiona la voz interna que te detiene. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones se acumulan y crean un efecto imparable. Lo que parecía bloqueos externos desaparece y la sensación de avance surge porque dejaste de negociar contigo mismo y comenzaste a gobernarte. El secreto no es volverse más talentoso, es volverse más consistente. Hay algo que quiero que escuches con atención porque lo he vivido en carne propia. El análisis eterno es miedo con corbata. Todos hemos caído en esa trampa. Esa ilusión de que pensar más, planear más y revisar cada detalle nos hará más fuertes, más preparados, más invencibles. Pero la verdad cruda y clara es que muchas veces es solo miedo disfrazado de inteligencia. Yo también lo hice.
Me pasaba horas revisando un guión, repitiendo una idea, buscando la estrategia perfecta para un video o un discurso, creyendo que la claridad llegaría antes de la acción. Y mientras me envolvía en diagramas, en comparaciones, en escenarios hipotéticos, la vida pasaba frente a mis ojos y yo estaba detenido. Ese análisis interminable no era productividad, era procrastinación elegante, era postergar el riesgo, porque el riesgo duele, porque enfrentar el fracaso duele, porque salir de la comodidad exige exponerse. Recuerdo cuando estaba por salir al escenario por primera vez con un público grande, me sentía listo en mi mente, había visualizado cada palabra, cada gesto, cada pausa, pero mientras más pensaba, más miedo surgía. Me decía, ¿y si no conecto? ¿Y si mi idea no funciona? ¿Y si no es el momento ideal? Cada pensamiento era una corbata que vestía al miedo, haciéndolo parecer sofisticado, racional, necesario. Y lo paradójico es que cuanto más intentaba prepararme, más me alejaba de la acción real, de la conexión auténtica con las personas, hasta que entendí algo fundamental. La claridad aparece después de actuar, no antes. No existe el momento perfecto, no existe el plan infalible. La verdadera fuerza surge de decidir moverse, aunque todo indique que todavía no es tiempo, aunque el miedo susurre, aunque la duda grite en silencio. Empecé a aplicar esto de manera concreta en mi vida diaria. En lugar de esperar tener la estrategia perfecta, decidí grabar, escribir y hablar desde lo imperfecto, desde lo que ya podía ofrecer. Descubrí que la acción sostenida genera claridad, que el movimiento enseña más que cualquier análisis, que el aprendizaje profundo no nace en la cabeza, nace en la práctica. Cuando dejé de darle poder al análisis infinito, empecé a ganar espacio para la creatividad, para la improvisación, para la autenticidad que ninguna planificación puede replicar. Y la lección es simple: la perfección analítica no libera, paraliza. Cada minuto que pasas pensando en lo que podría pasar es un minuto que le das poder a la parte de ti que teme crecer. Es miedo con corbata porque lo vistes de lógica, de estrategia, de preparación, pero sigue siendo la misma voz que te susurra que esperes, que postergues, que te escondas. La verdadera valentía no está en planear eternamente, sino en moverse aunque tengas miedo, en actuar aunque no te sientas listo, en exponerte aunque no tengas todas las respuestas. Cuando decides moverte primero y aprender después, la voz del miedo pierde fuerza y la acción constante se convierte en tu mejor maestro. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. La disciplina no es dureza, es decisión repetida. Muchos piensan que ser disciplinado significa ser rígido, implacable, castigarte cada vez que fallas. Yo solía creer eso. Me decía, si no me esfuerzo hasta romperme, no soy digno de mis sueños. Y lo que descubrí después de años de tropiezos, de noches largas y promesas incumplidas, es que la disciplina no se construye a base de fuerza bruta ni de golpes de voluntad. La disciplina se construye en la repetición consciente de lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todo en tu interior te grita que pares, que busques comodidad, que negocies contigo mismo. Recuerdo mis primeros años de trabajo en los escenarios y redes cuando la idea de hacerlo todos los días parecía imposible. Había días en que el cansancio físico y emocional me pedía rendirme, en que grabar un video, escribir un texto o preparar un discurso era un sacrificio gigantesco. La primera vez que decidí cumplir con ese compromiso, aun cuando no quería, sentí algo que nunca había sentido: control. No control sobre los demás, sino sobre mí mismo. Esa sensación de coherencia entre lo que dices y lo que haces es el núcleo de la disciplina. Cada acto repetido, cada pequeño compromiso cumplido, te construye desde adentro, te hace fuerte, sin que tengas que gritarlo ni demostrarlo a nadie. He aprendido que la disciplina no es un estallido de fuerza momentáneo. No se gana con motivación intensa ni con inspiración súbita. La motivación es hermosa, pero volátil. Viene y va. La disciplina, en cambio, es silenciosa, constante y metódica. Es levantarte a la misma hora aunque no quieras. Es cumplir un acuerdo contigo mismo aunque nadie lo vea. Es cerrar un día respetando lo que prometiste aunque no haya recompensa inmediata. En mi vida,
Los resultados más profundos no vinieron de mis momentos heroicos en el escenario o de discursos memorables. Vinieron de la rutina silenciosa, escribir todos los días, practicar, corregir, revisar. Cumplir con la palabra que me di a mí mismo. Eso es decisión repetida. Y aquí está la paradoja. Mientras más sencillo parece, más poderoso se vuelve. No necesitas grandes gestos para transformar tu vida. Necesitas consistencia. Cada acto pequeño repetido construye un carácter que la adversidad no puede quebrar, que el cansancio no puede engañar. La disciplina no es dureza, es libertad. Porque te enseña que tu vida no depende de emociones pasajeras, de estados de ánimo, ni de circunstancias externas. Depende de tu elección, de tu decisión de actuar aun cuando el miedo o la pereza te susurren que pares. Hoy quiero que lo sientas, la verdadera fuerza no está en ser duro, está en ser constante. La disciplina es acto diario, no evento heroico. La disciplina no se impone, se decide una y otra vez, y cada vez que decides te acercas más a la vida que quieres. Y así, con cada decisión repetida, comienzas a gobernarte a ti mismo, y nada externo podrá detenerte. Quiero que escuches esto y lo sientas en el fondo. Vivir de intenciones es una trampa silenciosa. Muchos hombres, muchos de nosotros pasamos la vida llenando cuadernos de planes, soñando despiertos y diciendo mañana lo haré mientras el tiempo pasa y nada cambia. Yo también estuve ahí. Recuerdo tardes enteras escribiendo metas, llenando agendas, imaginando logros espectaculares. Y al llegar la noche me encontraba sin acción, justificando mi inercia con buenas razones. Hoy no es el momento, necesito estar más preparado, mañana tendré más energía. Y ahí es donde descubrí una verdad que cambió todo. No son tus intenciones las que te transforman, sino los estándares que decides no negociar. Los estándares no se explican, no se justifican y no dependen de tu ánimo. Los estándares se cumplen. Yo aprendí esto cuando comencé a trabajar en mis proyectos creativos sin depender de inspiración ni de ánimo, simplemente porque me había comprometido con un estándar: escribir todos los días, practicar mi discurso, cuidar mi cuerpo y mi mente. Hubo días que no tenía ganas, que el cansancio me gritaba detente, y aún así elegí cumplir. Ahí comprendí que los estándares no te preguntan cómo te sientes. Los estándares son tu brújula cuando todo a tu alrededor es caos. Vivir de intenciones es como construir castillos en la arena. Puede ser bonito de ver, puede llenarte de ilusión, pero el primer viento fuerte, el cansancio, la frustración, la presión de la vida lo derriba. Yo aprendí a construir con piedra, con estándares, con consistencia. Cada acto cotidiano que respeta tu palabra, cada decisión de no ceder a la comodidad es un ladrillo que consolida tu carácter. Por ejemplo, cuando me comprometí a dar conferencias, aun cuando tenía miedo escénico, no lo hice porque sentía confianza, lo hice porque mi estándar era cumplir con lo que prometía a mí mismo y al público. Esa constancia silenciosa hizo que la confianza creciera, pero nunca fue la motivación la que me sostuvo, fueron los estándares. Y aquí está lo profundo. Los estándares crean libertad, no prisión. Cuando vives de intenciones, dependes de tu estado emocional, de tu fuerza de voluntad del momento, de la suerte y de las condiciones externas. Cuando vives de estándares, tu vida se vuelve predecible en el mejor sentido. Sabes quién eres, sabes lo que haces, sabes a qué te comprometes. Esa coherencia construye respeto propio y genera resultados que las intenciones nunca podrían lograr. Hoy quiero que lo sientas así. Deja de confiar en tus ganas, deja de esperar inspiración, deja de vivir de promesas vagas, decide tus estándares y cúmplelos. Hazlo aunque nadie vea, aunque nadie aplauda, aunque el mundo parezca indiferente. Porque cuando vives de estándares, de esa disciplina silenciosa y no negociable, empiezas a convertirte en tu mejor versión sin depender de circunstancias, emociones ni excusas. Y así, los estándares se vuelven tu fuerza imparable. Y las intenciones se quedan donde deben, en aprendizaje, no en excusa. Quiero que lo escuches con atención porque esto cambia todo. Confiar en la fuerza de voluntad es un lujo que nadie puede permitirse por mucho tiempo. La fuerza de voluntad se agota, se desgasta, se ve afectada por el cansancio, por el estrés, por la falta de sueño.
Yo aprendí esto de la manera más dura. Durante años creí que mi energía y mi ánimo serían suficientes para mantener mis hábitos y cumplir mis compromisos. Me levantaba temprano con emoción, trabajaba con intensidad y cuando la motivación disminuía, sentía culpa, frustración y finalmente me rendía. Me di cuenta de que confiar solo en mí mismo era como intentar nadar contra la corriente sin un plan. Eventualmente te arrastra. Ahí entendí que el secreto no está en luchar con fuerza de voluntad, sino en diseñar tu vida para ganar desde el principio. Cada decisión que tomamos, cada hábito que construimos, cada entorno que elegimos puede trabajar a nuestro favor o en nuestra contra. Yo empecé a rediseñar mi rutina, mi horario, mi espacio de trabajo, mi alimentación, mis descansos, mis relaciones y mis estímulos. Todo se organizó con intención para que las cosas correctas fueran más fáciles de hacer y las equivocadas fueran más difíciles. Por ejemplo, cuando quise mejorar mi disciplina de escritura y práctica diaria, dejé de depender de inspiración. Creé un espacio sagrado donde solo se podía trabajar y programé horarios específicos para que la acción se volviera automática. La motivación no tenía que aparecer, el diseño de mi vida la reemplazaba. También aprendí que esto no significa rigidez ni sacrificio extremo, significa inteligencia operativa. Cuando eliminas la fricción, cuando reduces la dependencia de tu fuerza de voluntad, empiezas a construir consistencia. Dejé de confiar en mi energía para decir sí a lo que importa y empecé a confiar en sistemas, recordatorios, rutinas, compromisos públicos y privados y decisiones predefinidas que no dejan espacio para la negociación interna. Por ejemplo, si quiero entrenar, la ropa de ejercicio está lista desde la noche anterior, la música está preparada, el horario es inamovible, no hay lugar para la duda, no hay excusa para ceder. Descubrí algo aún más profundo. Cuando tu vida está diseñada para ganar, tu fuerza de voluntad deja de ser el héroe y se convierte en un extra. Ya no dependes de motivación, de ánimo ni de energía momentánea. Todo está alineado, tu entorno, tus hábitos, tu atención, tu tiempo. Cada pequeño acto cotidiano se vuelve más probable de ejecutarse y la resistencia interna pierde poder. Incluso cuando estás cansado o distraído, el diseño de tu vida actúa como un puente que te mantiene en el camino correcto. Hoy quiero que lo veas así, no luches contra la resistencia interna con fuerza de voluntad. Rediseña tu vida para que la acción correcta sea inevitable. Porque cuando lo haces, ya no necesitas depender de tu ánimo, ya no necesitas pelear contigo mismo cada mañana. Tu vida se convierte en un sistema que te respalda y te empuja a ganar incluso cuando tú no quieres. Diseña tu vida, no dependas de tu fuerza de voluntad. Esa es la diferencia entre sobrevivir y avanzar sin fricciones. Quiero que lo escuches con atención porque esto cambia la forma en que percibimos la batalla interna. Muchas veces creemos que cuando empezamos a avanzar, cuando sentimos que estamos ganando terreno, la lucha se vuelve más fácil, pero la verdad es que el obstáculo no desaparece, solo se vuelve más sutil. Yo lo aprendí en mis primeros años de trabajo intenso, cuando cada día parecía una montaña y cada logro se sentía como una victoria heroica. Creía que superar la pereza, la duda o la procrastinación sería suficiente para mantenerme en el camino. Y al principio lo fue, pero pronto noté algo inquietante. Los retos no se detenían, solo cambiaban de forma. Empecé a notar que la resistencia interna se disfrazaba. Ya no era el miedo que me gritaba no puedes, ni la pereza que me detenía en seco. Ahora eran susurros, racionalizaciones, excusas elegantes. Hoy mereces un descanso extra, ya hiciste bastante, no pasa nada si postergas un poco. Y muchas veces caí en esas trampas pensando que porque estaba avanzando podía relajarme. Descubrí que este es el verdadero peligro de ganar, la complacencia silenciosa. La batalla ya no se percibe en grandes momentos de presión, sino en los detalles más pequeños que parecen inofensivos. Recuerdo una temporada en la que había logrado cumplir mis rutinas de trabajo y ejercicio por meses. Todo parecía estable, mi motivación seguía presente y creí que podía permitirme algunas concesiones. Solo un par de días sin cumplir mi horario de lectura, algunos retrasos en mis entrenamientos, pequeñas indulgencias que en el momento parecían inofensivas. Y fue entonces que entendí la lección. El obstáculo interno no desaparece con los primeros avances, evoluciona.
se vuelve más paciente, más sofisticado y espera a que bajes la guardia para recuperar terreno. La disciplina deja de ser heroica y se convierte en un acto de vigilancia silenciosa, de repetición consciente de lo correcto, incluso cuando ya no se siente urgente. Esto me enseñó algo fundamental. La fuerza y la claridad que sentimos al comenzar no garantizan permanencia. La verdadera victoria no está en superar los obstáculos visibles, sino en reconocer las sutilezas de la resistencia que intenta infiltrarse en nuestra rutina diaria. Por eso aprendí a observar mis hábitos, mis decisiones y mis justificaciones con atención constante. Cada acto pequeño, cada compromiso cumplido, incluso sin emoción, se volvió una forma de protegerme contra esa versión de mí mismo que quiere suavizar estándares. Cuando lo practicas, aprendes a diferenciar entre descanso consciente y rendición disfrazada, entre prudencia y evasión, entre fuerza de carácter y hábitos automáticos. Y entendí algo más profundo: ganar no se trata de momentos épicos, sino de constancia invisible. Cada pequeña elección correcta construye terreno firme, mientras que cada concesión, por mínima que sea, abre grietas que el obstáculo interno aprovecha. La vida no te prueba en los grandes escenarios, te prueba en la administración silenciosa de tu conducta cotidiana. Cuando empiezas a ganar, el obstáculo no desaparece, simplemente se vuelve más sutil, más paciente, más astuto. Y solo quien mantiene vigilancia constante, decisión repetida y honestidad consigo mismo puede mantener el avance. La batalla nunca termina, pero sí se puede sostener con claridad y constancia. Hay un momento en la vida en que todo lo que creías que te detenía deja de tener fuerza. Ese momento es incómodo, incluso doloroso, porque obliga a mirar al espejo sin adornos, sin excusas, sin historias que suavicen la realidad. Yo recuerdo la primera vez que sentí ese golpe de claridad. Estaba exhausto de buscar culpables, de analizar cada circunstancia externa, de justificar mis fracasos con el pasado, con otros, con el mundo. Y un día, frente a un proyecto que había descuidado, me di cuenta, no era el entorno, no eran las oportunidades ni la gente, era yo. Esa verdad duele porque revela lo que hemos negado durante años, que muchas veces somos nuestro propio obstáculo. Lo que hace que esta verdad sea liberadora es que una vez aceptada, recuperas un poder que nadie más puede darte. Cuando aceptas que tú eres quien detiene tu avance, también aceptas que tú eres quien puede desbloquearlo. La sensación es liberadora porque deja de depender de variables externas. Tu progreso deja de estar atado a la suerte, al aplauso o al permiso de otros. Recuerdo cuando me senté con un cuaderno y enumeré todas las veces que había postergado decisiones, renegado de mis compromisos, dejado que la comodidad dictara mi ritmo. Verlo por escrito fue doloroso, pero también fue un acto de liberación, porque al reconocerlo ya no podía culpar a nadie más, ya no podía esconderme detrás de explicaciones bonitas. La verdad final nos confronta con nuestra responsabilidad y eso duele porque significa que no hay excusas suficientes para justificar la inacción, pero esa misma verdad te pone en control absoluto. Yo aprendí que cada vez que aceptamos nuestra responsabilidad, aunque sea doloroso, damos un paso gigantesco hacia la libertad interior. Es como quitarte una mochila llena de piedras que llevabas sin darte cuenta. Cada piedra que reconoces y dejas atrás te permite caminar más ligero, avanzar con más fuerza y mirar al horizonte sin temor. También es importante entender que aceptar esta verdad no significa autorreproche constante. El dolor de la claridad no es para castigarte, sino para despertar tu fuerza. Yo solía confundir autocrítica con avance y aprendí que la autocrítica excesiva solo inmoviliza. En cambio, la verdad clara, aunque dolorosa, funciona como un faro que señala dónde actuar, dónde decidir, dónde cumplir. Una vez que la reconoces, dejas de luchar contra el mundo y comienzas a luchar inteligentemente contigo mismo, con constancia, con paciencia, con decisión. Por eso te digo que el dolor de aceptar esta verdad es una bendición disfrazada. Te confronta, te desnuda, te hace responsable, pero a cambio te entrega algo invaluable: libertad, claridad y poder sobre tu vida.
Cuando finalmente dejas de buscar culpables afuera y reconoces que tú eres el obstáculo y la solución,